Hola amigos, bienvenidos a Guiamática, donde les ayudamos con la tecnología. En este video vamos a ver cómo abrir nuestra laptop para cambiar el disco duro. En alguna ocasión nos ha pasado o nos puede suceder que se nos dañe el disco duro de nuestra computadora y pues necesitamos cambiarlo, o en alguna ocasión queremos aumentar la capacidad de almacenamiento de nuestro equipo, o queremos cambiar el disco duro convencional por uno de estado sólido para mejorar el rendimiento de nuestra computadora o la velocidad. Si fuera este el caso, al final del video te voy a recomendar qué tipo de disco duro o cómo checar qué tipo de disco duro le puede funcionar mejor a tu computadora. Entonces, volviendo al tema, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo abrir la computadora y vamos a decirte qué precauciones tomar o cómo abrirla para que no termines dañando tu equipo. Bien, este es el equipo al que le vamos a cambiar el disco duro. Necesitamos un desarmador, un desatornillador tipo relojero o de tornillos pequeñitos, y necesitamos un plástico delgado. En mi caso tengo una uña para guitarras. Si pueden conseguir algo o alguna tarjeta de crédito que no usen también les puede servir, pero que sea un poco delgado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Miren, lo que vamos a hacer primero es quitar todos los tornillos de la tapa de la parte de abajo. Los quitamos todos, checamos que no nos quede ninguno. Anteriormente las laptops traían tornillos de diferentes tamaños y era un poco más difícil abrirlas porque terminaban sobrando los tornillos o los perdíamos. Ahora, como ya todos son del mismo tamaño en la mayoría de los equipos, pues es más fácil abrirlos. Eso nos va a ayudar un poquito en este proceso. Entonces verificamos que no nos queda ningún tornillo y ahora vamos a quitar la unidad de CD o el plástico, en este caso, que trae en el apartado o en el sitio de la unidad de CD. La retiramos. En algunos laptops solamente quitamos los tornillos y la tapa de arriba se quita muy fácilmente, pero en este caso no. Aparte de los tornillos, tiene unos seguritos de plástico que tenemos que botarlos, y para eso vamos a utilizar aquí la uña de plástico, o en alguna tarjeta de crédito podríamos utilizarla también. Entonces vamos a ver dónde viene la unión entre la tapa de abajo y la de arriba, y ahí vamos a insertar nuestra uña de plástico. Vamos a buscar dónde podemos por ahí meterla. Aquí lo vamos haciendo con cuidado. Miren, aquí entra un poco y lo vamos moviendo hacia los costados, y solita va a ir como levantándose la tapa o botando los seguritos de plástico. Entonces este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar el equipo o las piezas que están en ese lado donde vamos ingresando la uña de plástico. Miren, si se fijan, aquí se ve un poquito abierto, pues vamos a meter un poquito más la uña y vamos a esperar. Miren, aquí ya botó la tapita, ya la podemos abrir. Ahora vamos a moverla con cuidado y vamos a revisar las dos tapas que no tenga algún cable conectado, una tapa u otra. Hay veces que trae algún dispositivo conectado en la parte de abajo y la parte de arriba, entonces ahora vamos a abrirla con cuidado. Si estuviera algún cable conectado, pues lo vamos a desconectar de la tarjeta madre. En este caso no trae ninguno, simplemente la retiramos y ya tenemos acceso a la tarjeta madre, al disco duro, todas las piezas de nuestra laptop. Ahora vamos a revisar. Mira, aquí está la unidad de disco duro. Vamos a checar si tiene algún tornillo que lo está sosteniendo o lo está fijando a la tarjeta madre. Dependiendo de la laptop, puede ser que sí traiga esos tornillos o algunos no los tiene. Solamente jalamos el disco duro y ya sale. En mi caso, si tiene esos tornillos, vamos a retirarlos.
quitamos todos los tornillitos que tenga para fijarlo a nuestro equipo o al armazón de la laptop. Y ahora lo vamos a jalar con mucho cuidado. Nada más lo jalamos hacia atrás, pero con cuidado, tratando de no levantar el disco duro hacia arriba porque está conectado en el conector de la placa madre. Vamos a hacerlo con mucho cuidado este paso. No sale, mira, vamos a revisar. Ok, miren, tiene otro tornillo aparte, me faltó quitar otro que no se veía, pero sí está deteniendo la parte del conector a la placa madre con la estructura que sostiene el disco duro. Vamos a eliminar este tornillo también. Y espera, este conectorcito o cable es el que une la tarjeta madre, un convertidor que trae el disco duro hacia la tarjeta madre. Entonces vamos a desconectar el cable para poder retirar la unidad de disco duro. Y aquí retiramos el adaptador o convertidor de la unidad de disco duro. Y pues ya lo pudimos retirar. Mire, ahora vamos a cambiarlo por este nuevo disco duro. En mi caso voy a poner un disco duro de estado sólido, que es este. Miren, aquí aparte de que aquí la razón por la que lo vamos a cambiar es para que mejore la velocidad de esta computadora o de este equipo. Pues mira, aquí tenemos los dos discos duros. Lo que vamos a hacer es quitarle esta armazón o estructura que tiene el disco duro para ponérsela nuevo. Quitamos nada más simplemente los tornillos y colocamos en la misma posición el disco duro nuevo. Y vamos a checar que conectemos en la misma posición de la estructura como estaba el anterior. Verificamos cómo estaba y así vamos a poner nuestro disco duro nuevo también, para que a la hora de montarlo en nuestro equipo pues quede o ensamble perfectamente. Entonces lo ponemos como estaba y colocamos sus tornillos. Y ahora colocamos el adaptador o convertidor que tenía nuestro disco duro anterior para poder conectarlo a la tarjeta madre. Lo colocamos en nuestro disco duro y ahora sí vamos a ponerlo en nuestra laptop. Tiene su conector, nos va a indicar cómo va, no podemos ponerlo al revés. Ahí la misma estructura y el conector del disco duro nos indica cómo debe ir conectado. Colocamos los tornillos y conectamos el conectorcito del adaptador a la tarjeta madre. Vamos a hacer este paso y listo. Ya solamente colocamos la tapa en la parte de arriba. La vamos a poner con mucho cuidado, checando, pensando perfectamente. Y de ahí lo presionamos poco a poco y vamos a verificar antes de colocar los tornillos que esté bien cerrada, que no quede abierta por la parte de los lados. Esto para que no nos vaya a suceder que se quede por ahí un cablecito presionando las dos tapas y no cierre bien, o podamos dañar incluso algún cable. Entonces antes de colocar los tornillos vamos a verificar que no quede abierta de ningún lado. Vamos a hacerlo poco a poco. Miren, ahora vamos a ir checando que esté bien cerrada de los costados. Vamos presionando poco a poco y al mismo tiempo vamos viendo que selle bien o que esté bien cerrado, que no quede ninguna abertura por las orillas. Vamos verificándolo y presionamos poco a poco. Bien, aquí verificamos y se ve bien cerradita. Y entonces ahora sí colocamos los tornillos por la parte de abajo. Colocamos también la unidad de CD o el compartimento que trae en el espacio del CD. En este caso el disco duro que le puse a esta computadora es para aumentar su velocidad.
Yo le puse un disco duro SATA, pero hay otro tipo de disco duros de estado sólido que son más rápidos todavía, pero esa computadora no traía ese tipo de conector que se llama M.2. Entonces, si fuera el caso de ustedes que quisieran aumentar la velocidad con este tipo de disco duro, chequen las características de su computadora y si trae ese tipo de conector, les recomiendo ese tipo de disco duro. Se llama M.2 o M2, discos duros de estado sólido M2. Pues así lo piden y ya le pueden conectar ese disco duro y ya no tendrían que quitar incluso su disco duro actual, se quedaría con dos discos duros. Y además estaría instalable el sistema operativo a tu disco duro nuevo. En mi canal tengo videos sobre hacer una instalación limpia de Windows o cómo clonar tu disco duro por si no quisieras perder información o aplicaciones de tu disco duro actual. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para que te avise cuando subamos un nuevo video sobre una nueva solución que te ayude con la tecnología.